Existe un deseo hacia Cáncer que nace de su vínculo con el tiempo. No vive el tiempo como una línea recta, sino como un círculo sagrado donde pasado, presente y futuro dialogan entre sí. Quien se acerca a Cáncer siente que algo se ordena internamente, como si las piezas dispersas de su historia encontraran un hilo conductor. Esa capacidad de dar sentido a la experiencia humana despierta una atracción profunda, porque no solo acompaña la hora, sino que honra lo vivido y protege lo que aún no ha llegado. Estar cerca de Cáncer es sentir que la propia historia importa, que no ha sido en vano. También se desea a Cáncer porque es uno de los pocos signos capaces de amar sin invadir. Su amor no es posesión ni dominio, es presencia constante. Esa forma de amar crea un espacio seguro donde el otro puede crecer sin miedo a ser juzgado o abandonado. Paradójicamente, esa libertad dentro del vínculo genera un apego más fuerte que cualquier control. El deseo surge porque el alma reconoce que allí puede descansar sin perder su identidad. Hay un magnetismo silencioso en la vulnerabilidad de Cáncer. No es una vulnerabilidad exhibida ni utilizada como arma, sino una honestidad emocional que no teme mostrarse cuando el vínculo lo merece. En un mundo donde la dureza se confunde con fortaleza, Cáncer demuestra que sentir profundamente es un acto de valentía. Esa coherencia entre emoción y acción provoca admiración, y la admiración sostenida en el tiempo se transforma inevitablemente en deseo. Cáncer es deseado porque sabe esperar. No se mueve por impulsos pasajeros ni por validación inmediata. Esa paciencia lunar crea una tensión especial, una sensación de profundidad que se construye lentamente. Lo que se obtiene con Cáncer no es efímero, y precisamente por eso se vuelve valioso. El deseo crece en la espera, en la sensación de que algo auténtico se está gestando bajo la superficie. Desde lo astrológico, Cáncer actúa como un portal emocional. Su energía despierta memorias ancestrales relacionadas con el cuidado, la pertenencia y la protección. Incluso quienes no comprenden la astrología sienten esa resonancia arcaica. Es el recuerdo del primer refugio, del primer lazo, del primer amor incondicional. Ese recuerdo no pertenece solo a la mente, sino al cuerpo y al alma, y por eso el deseo hacia Cáncer es tan difícil de explicar con palabras. Existe además un deseo que nace del contraste entre la dulzura y la fuerza. Cáncer puede parecer blando, pero su capacidad de resistencia es legendaria. Soporta tormentas emocionales que otros no podrían atravesar sin quebrarse. Esa fortaleza silenciosa despierta respeto, y el respeto auténtico es uno de los pilares del deseo más profundo. No se desea solo lo bello, se desea lo que es capaz de sostener cuando todo tiembla. Cáncer también es deseado porque tiene el don de humanizar a quienes lo rodean. Su presencia suaviza, sensibiliza, devuelve el contacto con lo esencial. Personas endurecidas por la vida, por el ego o por la ambición, bajan la guardia sin darse cuenta. Ese efecto transformador genera un vínculo poderoso, quien se siente más humano, más verdadero, más conectado consigo mismo al lado de Cáncer, inevitablemente desea permanecer cerca. Hay un componente épico en el deseo hacia Cáncer porque es el signo que protege lo invisible. Defiende emociones, vínculos, promesas, incluso cuando nadie más las valora. Esa fidelidad a lo intangible lo convierte en un guardián de lo sagrado. Muchos desean a Cáncer porque intuyen que a su lado lo importante no se pierde, no se trivializa, no se sacrifica por conveniencia. Finalmente, Cáncer es deseado porque no ofrece solo amor, ofrece raíz. En su energía vive la sensación de estar anclado, de no flotar sin rumbo en un mundo cambiante. Quien conecta con Cáncer siente que puede construir, echar raíces emocionales, crear algo que perdure. Ese anhelo de permanencia, de profundidad y de verdad es uno de los deseos más antiguos del ser humano, y Cáncer lo encarna de forma natural, casi inevitable. Por eso su atracción no se impone, se reconoce, se siente y se busca, incluso sin saber por qué. Hay un deseo hacia Cáncer que surge de su relación íntima con el silencio. No teme los espacios vacíos ni las pausas emocionales, al contrario, los honra. En su campo energético, el silencio no incomoda, contiene. Quien se acerca percibe que no necesita explicarse todo el tiempo, que puede simplemente ser. Esa experiencia, tan rara en un mundo saturado de ruido, genera una atracción profunda y casi adictiva. El deseo nace de la sensación de descanso del alma. Cáncer también despierta deseo porque sabe cerrar ciclos con dignidad. Cuando algo termina, no lo banaliza ni lo borra, lo integra.
Esa capacidad de despedirse sin destruir lo vivido deja una huella poderosa. Incluso después de la distancia, la energía de Cáncer permanece como una marea que regresa una y otra vez. Muchos desean a Cáncer incluso cuando ya no están cerca, porque lo que se vivió no se desvanece, se transforma en memoria viva. Existe una atracción especial hacia Cáncer por su relación con lo nocturno. La luna le otorga un magnetismo que se intensifica en la intimidad, cuando caen las máscaras y las defensas. En ese territorio, Cáncer se vuelve profundamente magnético, casi hipnótico. No seduce con promesas, seduce con verdad emocional. Esa verdad, compartida en la penumbra del alma, crea lazos difíciles de romper. Cáncer es deseado porque protege sin asfixiar. Tiene un instinto natural para saber hasta dónde cuidar y cuándo soltar. Esa sabiduría emocional no se aprende, se siente. Quien recibe ese cuidado percibe una forma de amor madura, consciente, que no necesita demostraciones constantes para ser real. Ese equilibrio entre cercanía y respeto es una de las cualidades más deseadas en cualquier vínculo profundo. Hay un deseo que nace del misterio de su fortaleza emocional. Cáncer siente más que la mayoría, pero no siempre lo muestra. Esa reserva genera curiosidad, un impulso por comprender lo que ocurre bajo la superficie. Sin embargo, cuando decide abrirse, lo hace con una honestidad que desarma. Ese contraste entre contención y entrega crea una tensión emocional que alimenta el deseo de manera constante. Desde una mirada épica, Cáncer es el portador del fuego interno del agua. No quema, calienta. No destruye, transforma. Su energía tiene la capacidad de regenerar lo que otros consideran perdido. Quien llega herido, cansado o fragmentado, siente que algo se reordena en su interior. Esa experiencia de renacimiento emocional es profundamente deseable, porque toca una esperanza antigua, la de volver a sentirse completo. Cáncer también es deseado porque no teme la profundidad. Mientras muchos evitan conversaciones incómodas o emociones intensas, Cáncer se sumerge. Va al fondo, incluso cuando duele. Esa valentía emocional inspira confianza y admiración. El deseo no surge solo de la ternura, sino del coraje de enfrentar lo que otros rehuyen. Existe además un deseo ligado a la lealtad invisible de Cáncer. No siempre se anuncia ni se exige, simplemente se ejerce. Cáncer permanece incluso cuando no hay aplausos, cuando la situación es difícil, cuando el vínculo atraviesa pruebas. Esa constancia silenciosa construye un tipo de deseo profundo, casi reverencial, porque el alma reconoce que allí hay alguien que no abandona a la primera marea adversa. Finalmente, Cáncer es deseado porque encarna la promesa de un amor que evoluciona. No se queda anclado en la idealización inicial, sino que crece, se adapta, se profundiza con el tiempo. Quien desea a Cáncer intuye que no se trata de una historia pasajera, sino de un viaje emocional con capas, con estaciones, con transformaciones. Ese viaje, intenso y verdadero, es lo que muchos buscan sin saberlo, y lo que Cáncer ofrece de forma natural, casi inevitable. Hay un deseo hacia Cáncer que nace de su conexión con lo invisible y lo sutil, con aquello que no se puede medir ni demostrar pero que se siente con absoluta claridad. Cáncer percibe cambios energéticos antes de que se manifiesten, presiente intenciones, detecta quiebres emocionales y giros del destino cuando todavía son apenas un susurro. Esa sensibilidad casi oracular genera una sensación de ser guiado, acompañado por alguien que ve más allá de lo evidente. El deseo surge porque estar cerca de Cáncer es caminar con una brújula emocional que rara vez falla. Cáncer también despierta anhelo por su relación con el sacrificio consciente. No se entrega por debilidad ni por miedo a perder, sino por elección. Sabe cuándo dar y cuándo retirarse, y cuando decide permanecer, lo hace con una entrega total que no pide garantías. Esa capacidad de apostar por el vínculo incluso en la incertidumbre tiene una fuerza épica, porque recuerda a los antiguos guardianes que protegían lo sagrado aún sin reconocimiento. Quien recibe esa entrega siente un valor inmenso, y ese sentimiento se transforma en deseo profundo. Existe una atracción poderosa hacia Cáncer por su coherencia interna. Lo que siente, lo que piensa y lo que hace suelen alinearse, incluso cuando atraviesa conflictos internos. Esa integridad emocional genera confianza, y la confianza sostenida en el tiempo es una de las bases más sólidas del deseo verdadero. No se desea solo el afecto de Cáncer, se desea su estabilidad emocional, su forma de habitar el mundo sin traicionarse. Cáncer es deseado porque no compite, no necesita imponerse ni compararse.
Su valor no depende de destacar, sino de ser auténtico. Esa ausencia de lucha por el protagonismo crea un magnetismo particular, en lugar de buscar atención, la atrae. Quien observa esa seguridad silenciosa percibe una fortaleza poco común, una autoestima construida desde dentro, no desde la validación externa. Ese tipo de fortaleza resulta profundamente atractiva. Desde lo astrológico, Cáncer guarda la energía del origen. Es el punto donde todo comienza, donde la vida se protege antes de salir al mundo. Esa energía primaria despierta un deseo casi instintivo de volver a lo esencial, de despojarse de lo superficial. Quien se acerca a Cáncer siente que puede bajar las armas, dejar de demostrar, descansar en la verdad de lo que es. Ese descanso emocional es uno de los bienes más preciados del alma. Hay también un deseo que nace de la forma en que Cáncer enfrenta la pérdida. No huye del dolor ni lo anestesia, lo atraviesa. Y al atravesarlo, adquiere una sabiduría emocional que pocos poseen. Esa sabiduría se manifiesta en palabras justas, en silencios oportunos, en gestos que llegan exactamente cuando se necesitan. Quien ha sido sostenido por esa sabiduría desarrolla un vínculo profundo, casi irreemplazable. Cáncer es deseado porque tiene la capacidad de ver potencial donde otros solo ven fragilidad. Protege sueños ajenos con la misma devoción que los propios. Cree en el crecimiento del otro incluso en momentos de duda. Esa fe silenciosa actúa como un espejo positivo que impulsa a evolucionar. El deseo surge porque al lado de Cáncer uno se siente capaz, acompañado en el proceso de convertirse en algo más pleno. Existe un componente casi mítico en la atracción hacia Cáncer porque representa la promesa de continuidad. No es el signo del instante, sino del proceso. No ofrece fuegos artificiales emocionales, ofrece llama constante. Esa continuidad genera un deseo profundo de permanecer, de construir, de atravesar etapas juntos. En un mundo donde todo parece transitorio, esa promesa tiene un valor incalculable. Finalmente, Cáncer es deseado porque, aun cuando se retira, deja huella. Su energía no se disuelve, se queda impregnada en la memoria emocional de quienes lo han conocido de verdad. Esa permanencia es la prueba de su impacto. No todos dejan marca, no todos transforman. Cáncer sí. Y aquello que transforma, que sostiene, que cuida y que permanece, siempre será deseado, buscado y recordado, incluso cuando el tiempo avance y las mareas cambien. Hay un deseo hacia Cáncer que se origina en su relación con la verdad emocional cruda, esa que no se maquilla para ser aceptable. Cáncer no teme sentir lo que otros evitan, y esa honestidad emocional genera una vibración de autenticidad que se percibe de inmediato. Quien se acerca siente que no necesita fingir fortaleza ni alegría permanente. Puede mostrarse incompleto, contradictorio, humano. Ese permiso tácito despierta un deseo profundo, porque el alma anhela espacios donde no deba defenderse. Cáncer también es deseado por su capacidad de sostener procesos largos sin perder la fe. Mientras otros signos se cansan cuando los resultados no llegan rápido, Cáncer entiende que lo valioso se gesta en silencio, como la vida en el vientre. Esa paciencia activa, esa confianza en los ciclos, genera una sensación de seguridad y profundidad que atrae a quienes buscan algo real y duradero. El deseo nace de la certeza de que allí no hay prisa por usar y descartar. Existe una atracción poderosa hacia Cáncer por su forma de amar lo imperfecto. No idealiza sin ver, ve sin dejar de amar. Esa mirada compasiva no excusa el daño, pero comprende el origen del dolor. Quien es mirado así se siente visto en totalidad, no reducido a errores ni a versiones convenientes. Ese tipo de aceptación despierta un deseo que no es superficial, sino existencial. Desde una dimensión épica, Cáncer es el guardián de los juramentos emocionales. Lo prometido se honra, incluso cuando cuesta. No por rigidez, sino por respeto al vínculo. Esa ética emocional es rara y poderosa. Genera un deseo que nace del reconocimiento de estar ante alguien confiable, alguien que no cambia de lealtades según la marea del momento. Cáncer es deseado porque sabe transformar el dolor en sensibilidad, no en dureza. Cada herida se convierte en mayor capacidad de comprensión, no en distancia emocional. Esa alquimia interna irradia una energía sanadora. Quien entra en contacto con ella siente que puede soltar cargas antiguas, que no está solo en su proceso. El deseo surge porque esa presencia actúa como bálsamo, incluso sin palabras. Hay también un deseo que nace del modo en que Cáncer protege su mundo interior.
No lo expone a cualquiera, no lo banaliza. Ese cuidado de sí mismo genera respeto y atracción. Lo que se protege adquiere valor. Lo que no está disponible para todos se vuelve significativo. El deseo crece porque se percibe que acceder a la intimidad de Cáncer es un privilegio, no un derecho automático. Cáncer es deseado porque no pierde la ternura incluso cuando aprende a poner límites. Esa combinación es poderosa, sensibilidad con firmeza. No hay frialdad en su distancia cuando decide retirarse, hay amor propio. Esa madurez emocional genera una atracción silenciosa, porque demuestra que el amor verdadero no se construye desde el sacrificio vacío, sino desde el equilibrio. Existe un magnetismo especial en la forma en que Cáncer celebra los pequeños gestos. Recuerda detalles, honra momentos simples, da significado a lo cotidiano. Esa capacidad de convertir lo ordinario en algo sagrado crea una sensación de intimidad profunda. El deseo nace de sentirse importante sin necesidad de grandes demostraciones. Finalmente, Cáncer es deseado porque encarna la promesa de reconciliación con uno mismo. Al estar cerca de su energía, muchos recuerdan partes de sí que habían dejado atrás, la sensibilidad, la capacidad de cuidar, el deseo de pertenecer. Esa reconexión es profundamente motivadora. No se desea solo a Cáncer como presencia externa, se desea lo que despierta en el interior. Y aquello que nos devuelve a nuestra esencia más humana siempre será buscado, valorado y profundamente anhelado. Hay un deseo hacia Cáncer que proviene de su capacidad de sostener contradicciones sin romperse. Puede amar y dudar, confiar y protegerse, avanzar y retroceder, todo sin perder su centro. Esa complejidad emocional resulta profundamente atractiva porque refleja la verdadera naturaleza humana. Frente a quienes se muestran lineales o previsibles, Cáncer encarna la verdad de los ciclos internos. Quien se acerca percibe que no está ante una energía artificial, sino ante alguien que acepta la complejidad de sentir y vivir. Ese reconocimiento despierta un deseo hondo, porque el alma se siente legitimada en su propio caos. Cáncer también es deseado por su relación con la intimidad emocional profunda. No confunde cercanía con exposición indiscriminada. La intimidad con Cáncer se construye capa a capa, como un ritual. Cada gesto de confianza es cuidado, cada emoción compartida es respetada. Esa forma casi sagrada de vincular genera una atracción poderosa, porque convierte el lazo en algo exclusivo y significativo. No todos acceden, no todo se entrega, y por eso lo que se comparte adquiere un valor extraordinario. Existe una atracción silenciosa hacia Cáncer por su capacidad de proteger sin necesidad de prometer. No habla de lealtad, la ejerce. No proclama cuidado, lo demuestra. Esa coherencia entre energía y acción genera una sensación de refugio real, no idealizado. Quien se siente protegido sin condiciones explícitas desarrolla un deseo profundo de permanecer cerca, porque el cuerpo y el alma reconocen instintivamente la seguridad auténtica. Desde una perspectiva astrológica más profunda, Cáncer porta la memoria del linaje. Su energía conecta con ancestros, raíces, historias no contadas. Al vincularse con Cáncer, muchas personas sienten que algo antiguo se acomoda, que heridas heredadas encuentran comprensión. Ese efecto transgeneracional genera un deseo difícil de explicar racionalmente, pero imposible de ignorar. Es la sensación de estar sanando no solo la propia historia, sino algo más amplio y profundo. Cáncer es deseado porque no se avergüenza de necesitar. En un mundo que glorifica la autosuficiencia extrema, Cáncer recuerda que necesitar también es humano. Esa honestidad emocional rompe defensas ajenas, porque autoriza a otros a reconocer sus propias necesidades sin culpa. El deseo surge de ese alivio emocional, de poder existir sin la presión constante de ser invulnerable. Hay también un magnetismo especial en la forma en que Cáncer protege lo que ama frente al mundo exterior. Cuando algo entra en su esfera emocional, se convierte en territorio sagrado. No expone, no utiliza, no negocia lo que considera valioso. Esa fidelidad silenciosa genera una atracción profunda, casi instintiva, porque transmite la sensación de ser elegido, resguardado, priorizado. Cáncer despierta deseo porque su amor no es espectáculo, es sustancia. No necesita ser visto para ser real. No necesita validación externa para sostenerse. Esa solidez emocional crea una base invisible pero poderosa, sobre la cual pueden construirse vínculos duraderos. Quien busca algo verdadero reconoce esa base y se siente inevitablemente atraído hacia ella.
Existe un deseo que nace del modo en que Cáncer atraviesa las crisis. No huye, no niega, no endurece el corazón. Se repliega, siente, procesa y luego emerge con mayor profundidad. Esa capacidad de renacer emocionalmente inspira y atrae, porque demuestra que la sensibilidad no es fragilidad, sino una forma avanzada de fortaleza. Cáncer también es deseado por su relación con el cuidado cotidiano. No ama solo en los grandes momentos, ama en los detalles repetidos, en la constancia, en la atención diaria. Esa forma de amar construye confianza a largo plazo y despierta un deseo que no se apaga con el tiempo, sino que se profundiza. Finalmente, hay un deseo hacia Cáncer que nace de su capacidad de permanecer fiel a su esencia incluso cuando el mundo lo empuja a endurecerse. No renuncia a sentir, no renuncia a cuidar, no renuncia a amar profundamente. Esa resistencia emocional es épica, porque implica valentía diaria. Quien percibe esa fidelidad interna reconoce una energía rara y valiosa. Y aquello que es raro, auténtico y capaz de sostener la profundidad en un mundo superficial, inevitablemente será deseado, buscado y protegido por quienes aún saben reconocer lo sagrado en lo sensible. Hay un deseo hacia Cáncer que surge de su relación con el destino y la sincronía. Su energía parece llegar siempre en momentos clave, cuando algo interno está a punto de romperse o de transformarse. Cáncer aparece como una marea que no empuja, pero tampoco se detiene, acomodando lo que estaba fuera de lugar. Esa sensación de encuentro significativo genera una atracción profunda, porque no se vive como casualidad, sino como parte de un orden mayor. El deseo nace de sentir que nada es aleatorio cuando Cáncer está presente. Cáncer también despierta anhelo por su manera de honrar la intimidad emocional sin convertirla en moneda de cambio. No utiliza lo que sabe del otro para obtener poder, ventaja o control. Guarda confidencias como si fueran reliquias. Esa ética silenciosa crea un vínculo de confianza tan sólido que el deseo deja de ser impulsivo y se vuelve profundo, casi reverente. Se desea a Cáncer porque allí no existe el miedo a ser expuesto ni traicionado emocionalmente. Existe una atracción poderosa hacia Cáncer por su capacidad de amar incluso cuando no es correspondido de inmediato. No porque se conforme, sino porque su amor no depende de la reacción ajena para existir. Esa autonomía emocional genera un magnetismo especial. Quien observa esa capacidad de amar sin mendigar reconoce una fortaleza interna poco común, y esa fortaleza despierta deseo, admiración y respeto. Desde una dimensión épica, Cáncer es el signo que custodia el fuego interior del hogar, no como un lugar físico, sino como un estado del alma. Allí donde su energía se manifiesta, se crea un espacio donde es posible bajar la guardia, respirar y recordar quién se es realmente. Ese espacio es profundamente deseado, porque el mundo exige máscaras constantes y Cáncer ofrece un refugio sin condiciones. Cáncer es deseado porque no teme implicarse emocionalmente en un mundo que evita la profundidad. Se arriesga a sentir, a vincularse, a perder, aun sabiendo el costo. Esa valentía emocional tiene un carácter heroico, porque implica exponerse sin garantías. Quien presencia esa entrega siente que está ante alguien que vive con el corazón abierto, y esa autenticidad despierta un deseo que va más allá de lo físico o lo inmediato. Hay un deseo que nace del modo en que Cáncer acompaña el crecimiento ajeno. No compite, no se compara, no minimiza los logros del otro. Celebra en silencio, sostiene en la caída y permanece cuando el brillo se apaga. Esa capacidad de estar en todas las etapas crea un vínculo profundo, porque demuestra que el afecto no depende del éxito ni del momento. El deseo surge de saberse aceptado en todas las versiones posibles. Cáncer también es deseado por su relación con la esperanza. Incluso después de experiencias dolorosas, no se vuelve cínico. Puede volverse más cauteloso, pero no pierde la fe en la posibilidad de un vínculo verdadero. Esa esperanza persistente actúa como un faro emocional. Quien se acerca siente que todavía es posible creer, amar y construir algo real. Ese sentimiento es profundamente motivador y altamente deseable. Existe un magnetismo particular en la forma en que Cáncer habita sus emociones sin dramatizarlas innecesariamente. Siente con intensidad, pero no convierte el sentimiento en espectáculo. Esa sobriedad emocional genera una atracción madura, porque transmite profundidad sin caos. El deseo nace de la sensación de equilibrio entre sensibilidad y estabilidad. Cáncer es deseado porque su presencia tiene un efecto reparador. No soluciona todo, pero acompaña de una forma que alivia.
No da respuestas prefabricadas, pero escucha con el cuerpo entero. Ese tipo de acompañamiento transforma vínculos comunes en experiencias memorables. Quien ha sido realmente escuchado por Cáncer desarrolla un deseo profundo de volver a ese espacio de comprensión. Finalmente, hay un deseo hacia Cáncer que nace de su fidelidad a la vida emocional en un mundo que la minimiza. No se avergüenza de sentir, no se disculpa por cuidar, no renuncia a la profundidad para encajar. Esa coherencia interna lo convierte en un símbolo de resistencia sensible. Y aquello que resiste sin endurecerse, que permanece fiel a su esencia sin volverse frío, despierta un deseo antiguo, poderoso y silencioso, el deseo de quedarse, de proteger y de compartir el camino con quien aún sabe amar desde lo más hondo. Hay un deseo hacia Cáncer que nace de su relación con la coherencia emocional a lo largo del tiempo. No es intenso un día y distante al siguiente sin razón, sus cambios responden a procesos internos reales, no a juegos de poder. Esa previsibilidad profunda, que no debe confundirse con monotonía, genera una sensación de estabilidad emocional que el inconsciente valora enormemente. El deseo surge porque el alma reconoce que allí no hay caos gratuito, sino mareas que obedecen a una lógica interna honesta. Cáncer también despierta atracción por su capacidad de cuidar incluso cuando no obtiene nada a cambio. No calcula el retorno emocional de cada gesto. Da porque siente, acompaña porque le importa, protege porque es su naturaleza. Esa generosidad no ingenua, sino consciente, irradia una nobleza silenciosa. En términos épicos, Cáncer es el arquetipo del protector que no necesita ser visto como héroe para actuar. Y esa humildad profunda resulta irresistiblemente deseable. Existe una fascinación especial por la forma en que Cáncer recuerda sin quedar atrapado. Su memoria no es una cárcel, es una biblioteca viva. Aprende del pasado sin negarlo ni idealizarlo. Esa relación madura con la experiencia convierte a Cáncer en alguien sabio emocionalmente, capaz de ofrecer perspectivas sin juicio. Quien se acerca siente que está ante una energía que comprende sin condenar, y esa comprensión despierta un deseo profundo de cercanía. Cáncer es deseado porque sabe sostener el dolor ajeno sin apropiárselo. Acompaña sin absorber, escucha sin desaparecer. Ese equilibrio emocional es raro y poderoso. Muchas personas confunden empatía con fusión, Cáncer entiende la diferencia. Esa madurez crea vínculos sanos y duraderos, y el deseo que nace de lo sano es más silencioso, pero infinitamente más fuerte. Desde una dimensión astrológica más elevada, Cáncer actúa como un umbral entre lo visible y lo emocionalmente verdadero. Su energía invita a cruzar capas, a ir más allá de lo superficial sin violencia. No obliga a nadie a profundizar, pero su sola presencia abre esa posibilidad. El deseo surge porque el alma siente que puede evolucionar emocionalmente a su lado sin ser empujada ni forzada. Hay un deseo que nace del modo en que Cáncer honra la vulnerabilidad ajena. No la utiliza, no la expone, no la convierte en debilidad. La protege como algo sagrado. Esa actitud crea una intimidad profunda que no depende de palabras grandilocuentes. El deseo se enraiza porque el otro siente que su parte más frágil está a salvo. Cáncer también es deseado por su relación con el perdón consciente. No perdona por olvido ni por negación del daño, sino por liberación interna. Cuando decide perdonar, lo hace para soltar el peso emocional, no para permitir que todo siga igual. Esa capacidad de cerrar heridas sin endurecer el corazón despierta admiración y deseo, porque demuestra una fortaleza emocional que no necesita venganza ni frialdad. Existe una atracción profunda hacia Cáncer por su manera de crear intimidad sin prisa. No acelera procesos emocionales para sentirse seguro. Confía en el ritmo natural del vínculo. Esa calma genera una tensión suave, una profundidad que se construye lentamente y que no se evapora con el tiempo. El deseo crece porque no se quema rápido, se cocina a fuego lento. Cáncer es deseado porque su amor no compite con el mundo exterior. No exige que se renuncie a la vida para vincularse, sino que integra el vínculo en la vida real. Esa capacidad de coexistencia sana entre amor, proyectos y crecimiento personal crea relaciones equilibradas. El deseo que nace ahí no es dependencia, es elección consciente. Finalmente, hay un deseo hacia Cáncer que proviene de su fidelidad a lo esencial incluso cuando no es recompensado. No cambia su forma de amar para adaptarse a la frialdad ajena. Puede retirarse, protegerse, poner límites, pero no traiciona su naturaleza sensible. Esa integridad emocional es profundamente épica,
porque implica mantenerse fiel en un mundo que empuja a endurecerse. Y aquello que permanece auténtico, profundo y humano frente a la superficialidad dominante despierta un deseo antiguo y poderoso, el deseo de quedarse cerca de quien aún sabe amar con el alma intacta. Hay un deseo hacia Cáncer que nace de su relación con la verdad emocional que no se negocia. Cáncer puede adaptarse, comprender, esperar y acompañar, pero hay un punto sagrado que no cruza: traicionarse a sí mismo. Esa línea invisible se percibe con claridad por quienes lo rodean. Saber que alguien puede amar profundamente sin perder su dignidad genera una atracción poderosa, porque transmite seguridad y respeto. El deseo surge de sentir que se está ante una energía que no se diluye ni se somete, aunque sea sensible. Cáncer también despierta anhelo por su capacidad de sostener la ternura en escenarios hostiles. No necesita que el entorno sea amable para seguir siendo fiel a su naturaleza. Puede estar rodeado de frialdad, cinismo o dureza, y aún así conservar un corazón cálido. Esa resistencia emocional es épica, porque implica elegir la sensibilidad cada día, incluso cuando duele. Quien percibe esa fortaleza silenciosa siente una admiración profunda que fácilmente se transforma en deseo. Existe una atracción intensa hacia Cáncer por su forma de vincularse con lo auténtico. No se deja impresionar por máscaras sociales ni por apariencias. Ve más allá de lo que se muestra, y esa mirada profunda desarma defensas. Quien se siente visto sin artificios experimenta una mezcla de vértigo y alivio. El deseo nace de esa sensación de ser reconocido en la esencia, no en el personaje. Cáncer es deseado porque no banaliza el amor. No lo trata como entretenimiento ni como consumo emocional. Para Cáncer, amar es un acto serio, profundo, casi sagrado. Esa postura genera un contraste enorme con una cultura de vínculos rápidos y superficiales. El deseo surge porque el alma reconoce que allí no hay juego, hay verdad, y la verdad siempre atrae a quien aún sabe sentir. Desde una dimensión astrológica más arquetípica, Cáncer representa el útero simbólico donde las emociones se gestan y renacen. Su energía no solo acoge, también transforma. Personas que llegan fragmentadas, confundidas o emocionalmente agotadas, al entrar en contacto con Cáncer sienten que algo comienza a ordenarse desde dentro. Esa experiencia de reconstrucción interior despierta un deseo profundo de permanecer cerca de quien facilitó ese renacer. Hay un deseo que nace del modo en que Cáncer honra los vínculos incluso cuando cambian de forma. No necesita romper para soltar, no necesita odiar para cerrar. Puede amar a distancia, recordar sin dolor, agradecer sin apego. Esa madurez emocional es profundamente atractiva, porque demuestra que el amor no es posesión ni dependencia, sino presencia consciente en cada etapa. Cáncer también es deseado por su relación con la intuición emocional. Sabe cuándo hablar y cuándo callar, cuándo acercarse y cuándo dar espacio. Esa lectura fina del momento adecuado crea una sensación de armonía difícil de explicar. El deseo surge porque el otro se siente acompañado sin ser invadido, comprendido sin ser interrogado. Existe un magnetismo especial en la forma en que Cáncer protege su sensibilidad sin endurecerse. Aprende a poner límites, pero no levanta muros de hielo. Esa combinación de apertura y autocuidado genera una atracción madura, porque demuestra que es posible amar profundamente sin perderse. Quien observa esa coherencia interna siente respeto, y el respeto es una de las raíces más sólidas del deseo verdadero. Cáncer es deseado porque sabe dar valor a lo emocional en un mundo que lo minimiza. No se burla del sentir, no lo trivializa, no lo convierte en debilidad. Al contrario, lo honra como una forma elevada de inteligencia. Esa reivindicación de la emoción como fuerza despierta un deseo profundo en quienes han aprendido a reprimir lo que sienten para sobrevivir. Hay también un deseo que nace de la constancia afectiva de Cáncer. No ama solo cuando todo va bien. Ama en la rutina, en el cansancio, en los días grises. Esa presencia sostenida crea un vínculo que no depende de la intensidad momentánea, sino de la profundidad construida. El deseo que surge de ahí no es fugaz, es duradero. Finalmente, Cáncer es deseado porque encarna la posibilidad de un amor que no exige que uno se vuelva otro para ser aceptado. No pide dureza a quien es sensible ni frialdad a quien siente. Permite ser. Y en un mundo que constantemente exige transformarse para encajar, esa permisividad profunda se vuelve un tesoro. Aquello que permite existir con el alma intacta, que cuida sin dominar y ama sin desaparecer, despierta un deseo antiguo, casi instintivo,
el deseo de quedarse donde el corazón puede latir sin miedo y sin armadura. Hay un deseo hacia Cáncer que nace de su capacidad de contener lo que otros no saben sostener. Emociones intensas, procesos largos, silencios incómodos, dudas profundas. Cáncer no huye cuando el otro se quiebra, no se incomoda ante la fragilidad ajena, no exige claridad inmediata. Permite que lo confuso exista hasta que encuentre forma. Esa capacidad de sostén crea un lazo poderoso, porque el alma reconoce instintivamente a quien no se retira cuando la marea se vuelve oscura. El deseo surge de saber que allí no hay prisa por arreglar, solo presencia para acompañar. Cáncer también es deseado por su relación con lo auténticamente íntimo. No confunde intimidad con exposición ni con intensidad momentánea. La intimidad para Cáncer es un proceso de confianza acumulada, de pequeñas pruebas superadas, de gestos constantes. Esa construcción lenta convierte el vínculo en algo profundo y difícil de reemplazar. El deseo crece porque lo que se vive con Cáncer no se repite fácilmente con otros. Existe una atracción profunda hacia Cáncer por su manera de percibir el dolor como lenguaje. No lo rechaza ni lo juzga, lo escucha. Entiende que detrás de cada herida hay una historia, un miedo, una necesidad no cubierta. Esa lectura emocional convierte a Cáncer en alguien capaz de amar incluso en los momentos más complejos. Quien se siente amado en su parte rota desarrolla un deseo que no depende del encanto, sino del reconocimiento real. Desde una perspectiva épica, Cáncer es el guardián del fuego emocional en tiempos de frialdad colectiva. Mientras el mundo se protege con ironía, distancia o indiferencia, Cáncer mantiene viva la llama del cuidado. No porque ignore el dolor, sino porque se niega a que el dolor lo convierta en alguien vacío. Esa resistencia emocional es heroica. Amar cuando sería más fácil cerrarse es un acto de valentía silenciosa, y esa valentía despierta un deseo profundo y respetuoso. Cáncer es deseado porque su amor no se apaga cuando deja de ser cómodo. No ama solo lo fácil, lo alegre o lo armónico. Ama también lo contradictorio, lo vulnerable, lo imperfecto. Esa amplitud emocional genera una sensación de hogar interior, porque el otro no necesita esconder partes de sí para ser aceptado. El deseo surge de poder existir entero, sin fragmentarse para encajar. Hay un deseo que nace del modo en que Cáncer honra los ritmos emocionales. No exige respuestas inmediatas ni decisiones forzadas. Entiende que cada proceso tiene su tiempo y que apresurar el sentir suele romperlo. Esa paciencia crea una energía de profundidad que atrae a quienes están cansados de vínculos impulsivos y superficiales. El deseo crece porque no se consume rápido, se sedimenta. Cáncer también es deseado por su lealtad emocional a lo vivido. No niega el pasado para seguir adelante ni borra lo que fue importante. Integra, aprende, transforma. Esa relación sana con la memoria convierte a Cáncer en alguien que no repite patrones por inconsciencia, sino que evoluciona desde la experiencia. Quien percibe esa evolución siente que está ante una energía madura, capaz de construir algo más sólido que una emoción pasajera. Existe un magnetismo especial en la forma en que Cáncer protege lo que ama del ruido exterior. No expone lo íntimo, no utiliza los vínculos como escenario. Esa discreción emocional genera una sensación de respeto profundo. El deseo nace porque lo que se cuida se vuelve valioso, y lo que se mantiene a salvo adquiere una fuerza especial. Cáncer es deseado porque su sensibilidad no es caótica, es consciente. Siente mucho, pero no descarga sin medida. Procesa, reflexiona, elige cuándo y cómo expresarse. Esa inteligencia emocional crea estabilidad sin apagar la profundidad. El deseo surge de ese equilibrio raro entre intensidad y control interno. Hay también un deseo que nace de la forma en que Cáncer acompaña sin apropiarse. No invade, no absorbe, no anula al otro. Sabe estar cerca sin desaparecer en el vínculo. Esa capacidad de amar sin perderse genera relaciones sanas y profundas. El deseo que nace de ahí no es dependencia, es elección sostenida. Finalmente, Cáncer es deseado porque encarna la posibilidad de una vida emocional rica sin renunciar a la protección propia. No se sacrifica hasta desaparecer, pero tampoco se cierra hasta volverse inaccesible. Encuentra el punto medio entre cuidar y cuidarse. Esa sabiduría emocional es rara, valiosa y profundamente atractiva. En un mundo que oscila entre el apego y la huida, Cáncer representa la tercera vía, sentir profundamente sin perder el alma en el intento.
Y aquello que demuestra que el amor puede ser profundo, digno y consciente al mismo tiempo despierta un deseo antiguo, silencioso y duradero, el deseo de permanecer donde el corazón puede sentirse vivo y a salvo a la vez.